Bienvenidos y bienvenidas, mis termonautas. Hoy vamos a hablar un poquito de cambios de fase y calor latente. Lo de los cambios de fase, bueno, es algo bastante complicadete. Ya hemos visto un poquito cuando vimos el potencial del Leonard Jones, pues por qué se producen más o menos esos cambios de fase. No es un tema como para un curso de introducción a la termodinámica, pero sí vamos a hablar del calor latente. Y esto es una cosa muy curiosa, porque veréis. Sucede, no sé si lo sabréis, lo siguiente. Si yo cojo algo, vamos a poner aquí, esto es el tiempo y la temperatura de algo, lo que sea. Yo tengo un trozo de hielo en un tanque, no, vamos a poner, sí, vamos a poner un trozo de hielo aquí. Un bloque. Y yo le doy calor. ¿Qué va a pasar? Pues pasará, vamos a poner que esto es aquí la temperatura de 0 grados Celsius, aquí la de 100. Va a pasar lo siguiente. Yo empiezo a darle temperatura. Esto no va a ser el cero absoluto, ¿eh? Vamos a ser realistas. Empezará a subir la temperatura. De hecho, sube de forma bastante lineal y al llegar a 0 grados sucede algo curioso. Yo le sigo dando calor y la temperatura se mantiene constante. Se mantiene constante hasta que se derrite todo el hielo y entonces la temperatura vuelve a subir y vuelve a subir hasta que llega a los 100 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición. Y se mantiene constante hasta que todo se ha evaporado y entonces vuelve a subir. Y esto es una cosa curiosísima. Esto es a lo que se le llama lo del calor latente. Esto veréis que ya más adelante, que aquí no es que se pierda energía, es decir, yo le sigo dando energía y no cambia la temperatura y dices, ¿de dónde puñetas va esa energía? Bueno, vais a ver que esa energía más adelante se acaba convirtiendo en un aumento de entropía. Ya llegaremos a eso. Pero aquí la temperatura, la pregunta clave es ¿por qué pasa esto? Pues veréis, yo tengo el bloque de hielo y en el bloque de hielo, a escala microscópica, lo que sucede es que se va derritiendo. Poquito a poco se va formando aquí una piscinita, digamos, y esta piscinita pues va cubriendo, va cubriendo, va cubriendo, hasta que, digamos, todo alcanza la temperatura de 0 grados. A la temperatura de 0 grados ya el hielo está, digamos, cubierto y entonces se empieza como a intercambiar entre la cantidad de agua líquida y la cantidad de agua, de agua sólida, se empieza a intercambiar energía, veréis. Esto yo creo que se ve más fácil incluso con la evaporación. Yo aquí tengo un tanque de agua y en el tanque de agua hay un montón de particulitas, ponerlas un poco más grandes, que van moviéndose a ciertas velocidades. Claro, no todas las partículas de agua se mueven a la misma velocidad, hay unas que van más rápido y otras que van más despacio. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que algunas de las que están en la superficie van más rápido. Entonces, cuando llegan a la superficie y son de las que van más rápido, tienen velocidad suficiente, me cachis la mar, tienen velocidad suficiente como para escapar. Al escapar, ¿qué sucede? Que la energía promedio del bloque perdón, del líquido desciende. ¿Por qué? Porque ha perdido una de las partículas con más energía. Entonces, si yo le estoy dando calor, aumenta la temperatura de esas partículas. Y digamos que cuando llegas a cierto punto, las que escapan compensan el calor que entra. Esto lo voy a ejemplificar con un ejemplo súper tonto, pero que yo creo que es bastante claro. Veréis, yo voy a coger una distribución de energía. Yo aquí tengo mis distribuciones de energía, es decir, las partículas que estén aquí tienen esta energía 1, esta tiene energía 2, esta energía 3, 4 y así. Es decir, una partícula, vamos a poner que esté en este estado, aquí, tiene más energía que una partícula que esté en este otro estado de aquí. Y luego lo que voy a hacer es una distribución que se va a parecer un poquito con
un total de 17 partículas. Voy a poner aquí el n igual a 17. No, eran 18. 18 partículas voy a meter. Y se va a parecer un poquito a las distribuciones que hay en realidad. Aquí dejamos una, porque hay muy pocas partículas con poca energía. Pero hay más, muchas más, que tienen algo más de energía. Vamos a poner aquí 4. Aquí ponemos una, aquí 4 partículas. En la energía 3 es la de mayor peso, es decir, va a tener 5 partículas. La de aquí 5, esta 3 partículas, este estado de energía. Este va a tener 2, este otros 2 y este 1. Esto se parece más o menos a la distribución de energía, sí. O sea, no sé si os he dicho en algún momento que la distribución era una distribución normal de energía. No, eso era solo para que lo entendieseis, porque sé que estáis más familiarizados con una distribución normal. En realidad esto es una distribución de Maxwell-Boltzmann y es otra historia. Pero bueno, también es una distribución, no tiene más misterio que esto tiene una cola más larga para la derecha. Ya está. Vale, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos que hay muy pocas partículas con una energía muy baja, bastantes partículas con una energía pues, intermedia, entre 2 y 4, y luego cada vez tenemos menos partículas con mucha energía. Muy pocas con una energía, digamos, de 7. Esto en principio se extiende hasta el infinito, pero nos da igual. Porque claro, estamos trabajando con 18 partículas, no con un montón. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues sucede que en algún momento, bueno, esta partícula, por ejemplo, puede estar aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no está en condiciones de evaporarse, pero va chocando. Y al chocar, pues a lo mejor cede a otra partícula y esta otra partícula sigue haciendo esa energía. Y esta choca con otra partícula. Nos da igual. En realidad lo que podemos decir es que la partícula se va abriendo camino hasta aquí fuera. Y una vez llega aquí fuera, puede escapar. ¿Qué es lo que sucede al escapar? Pues que al escapar lo que hacemos es eliminar de la distribución esta partícula. Entonces, antes teníamos que ¿cuál era la energía promedio? Nuestra energía promedio, que podemos expresar así o así. Igual a un matemático le dan ganas de cortarme la cabeza, pero te jorobas porque soy físico. Entonces, ¿cómo calculo yo esto? Pues lo que hago es, ¿cuántas partículas tengo en el estado 1? Una. ¿Cuánta energía tiene? 1. Más. ¿Cuántas partículas tengo en el estado 2? 4 partículas. Con energía 2. Más 5 partículas con energía 3. Más 3 partículas con energía 4. Más 2 partículas con energía 5. Más 2 con energía 6. Más 1 con energía 7. Y luego divido, puedo dividir, sí, de hecho debería dividir por el número de partículas, que en nuestro caso es 18. Aquí esto, ya os digo, es un ejemplito muy tonto, no os fiéis, porque estamos trabajando con 18 partículas. En realidad estaríamos trabajando con 6 por 10 a la 23 o la 24 o la 28, o sea, o más, que es una burrada. Bueno, ¿y cuánto nos sale esto? Pues tengo por aquí hecho el cálculo que son 65 entre 18, que es 3,61. 3,61 lo que sea, me da igual, he prescindido por completo de cualquier tipo de unidades, simplemente es un número que nos dice algo sobre la energía. Ya está. Energía cinética de las partículas, no estoy considerando nada más. Vale, ahora vamos a hacer que esta quede eliminada porque se ha evaporado. Y lo que vamos a tener es una nueva energía promedio, que va a ser lo siguiente. Vamos a tener lo mismo, vamos a decir, pues 1 por 1 más 4 por 2 más 5 por 3 más lo que sea, menos este de aquí. Este de aquí lo quitamos. Y nos queda lo siguiente, que esto va a ser 58 partido por 17 partículas. Pero, aunque hayamos eliminado una partícula, una cierta cantidad de masa, esto nos queda 3,41.
3,41 energía, lo que sea, h barra si os apetece. Bueno, h barra partido por un segundo. Lo importante de aquí es que este valor es menor que este. Es decir, al perder la nanopartícula con mayor energía, lo que ha sucedido es que nos baja la energía del sistema. Es lo que nos pasa cuando sudamos, sin ir más lejos. Si tú estás en un día en que hace mucho calor y estás sudando, aquí se forman charquitos. Estos charquitos, con el calor que viene, se evaporan. Al evaporarse, el sistema, es decir, el agua que está pegada a nuestro cuerpo y por lo tanto también nosotros, se enfría. Y por eso el sudor nos refresca, porque la evaporación lo que hace es quitar calor del sistema. Quitar calor no, perdón. Quitar temperatura del sistema, quitarle energía. Lo mismo sucede pero al revés, con la condensación. Si tú estás haciéndote una pizza, y esto es una valiosísima lección de termodinámica que seguro que más de uno ha aprendido, abres el horno y echas mano para agarrar la pizza, te quemas. Te quemas con el vapor. ¿Por qué? Porque está a bastante temperatura y al pegarse a tu mano, está cediéndole calor de esas partículas de agua que se pegan a tu mano, y por lo tanto te abrasas. Y ahí, lo dicho, aprendes una valiosísima lección de termodinámica. Por tanto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí vamos a poner que tenemos el agua líquida, sin más, y la vamos subiendo de temperatura, sube de temperatura y llega a los 100 grados. Cuando llega a los 100 grados y le seguimos suministrando calor, se mantiene a 100 grados hasta que se evapora todo el agua. Porque es un constante tira y afloja. Es decir, la cantidad de agua que se evapora baja lo suficiente la energía del sistema como para compensar la entrada de calor que le estamos dando. Todo esto a una presión de una atmósfera, etc. Cada uno de los sistemas, es decir, me lo diré, cada una de las... ¡Ay! Puñetas, cuando se te traba una palabra, un concepto. Quiero decir que esto va a depender de la propia materia que tengamos ahí. Es decir, el agua, a una presión de una atmósfera, va a tener este punto de ebullición y solo se calentará hasta aquí. Si la bajamos la presión, por ejemplo, nos vamos al Tíbet y estamos en el Everest, pues estos serán 60 grados Celsius. Ahí es donde se compensa la cantidad de calor que le estamos dando. Tiene bastante sentido si lo pensáis por un momento. ¿Qué es lo que está haciendo que este agua esté a una atmósfera de presión? Pues lo que tenga encima. Y lo que tenga a los lados, vale. Pero principalmente lo que tenga encima. Que está presionando el agua y está evitando que salgan partículas de agua de aquí y se evaporen, porque aquí hay otras partículas que van a evitar que estas cuando salgan puedan liberarse. Es decir, sale, rebota contra esta y vuelve a caer. Eso es lo interesante. O sea, la gravedad lo que tiene es eso. Muchas partículas sí salen, pero no tienen energía suficiente para escapar y vuelven a caer dentro. Las que se van son las que tienen más energía, que son las que consiguen liberarse del todo. Si hay menos presión, hay menos materia aquí alrededor y por lo tanto es mucho más fácil que se escapen y se liberen, porque no hay menos colisiones con las partículas de alrededor. Bueno, pues lo bueno de esto es que aunque sea algo que parece bastante complicado de modelizar, cuantitativamente para nosotros no necesitamos saber nada de esto en realidad. Y la formulita para calcular todo esto es muy sencilla. Si nosotros queremos evaporar una cantidad, por ejemplo, vamos a poner, yo quiero evaporar una cantidad delta de M de masa, porque aquí tenía una cantidad, la que sea. ¿Cuánto calor voy a necesitar yo para evaporar esto? ¿Cuánto calor tengo que meterle? Pues va a depender de la cantidad de masa que yo quiero evaporar. Evidentemente, nos va a costar más evaporar 1 kilo de agua, 1 litro de agua, que medio litro de agua. Esto es de cajón. Y luego
lo tengo que multiplicar por una cantidad que se llama LV, que es precisamente ese calor latente, digamos. Esto es lo que depende de la sustancia. Es decir, para el agua tendrá un determinado valor, para el plomo, yo qué sé, tendrá otro determinado valor, para, yo qué sé, el helio o lo que os apetezca. Eso está en tablas. Porque esto, fijaos, que realmente es relativamente fácil de calcular y experimentarlo tampoco es algo muy complicado. Solo tenemos que pesar la masa de agua que tengamos al principio, meterle una cierta cantidad de calor, pesar la masa de agua al final y tururú. Y ya sabemos cuánto vale esto de aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que al revés es exactamente lo mismo, pero con signo negativo. Es decir, si nosotros en vez de vaporizar agua, lo que queremos es pasar de una fase gaseosa a una fase líquida, pues yo qué sé, un kilo de agua, queremos que está en forma de vapor, la queremos pasar a una fase líquida, lo que hacemos es quitarle calor al sistema, pues metiéndola en el congelador, por ejemplo. ¿Cuánto calor va a ceder al sistema esa cantidad de agua vaporizada? Pues va a cederle la misma cantidad que hizo falta para evaporarla. Fijaos que siempre estamos hablando desde el punto de vista del sistema, es decir, este calor es positivo cuando le damos calor al sistema para evaporar agua. Será negativo cuando le quitemos calor para condensarla. Para solidificar o licuar agua, fusión, perdón, para fusionar. Es decir, nosotros, sí, porque siempre se habla de ello en sentido positivo. Es decir, si yo tengo agua sólida, hielo, le aumento la temperatura, llego a este punto, ¿cuánto tengo que gastar yo para llegar desde aquí hasta aquí y que se fusione todo? Pues a esto es lo que se le llama calor latente de fusión y es exactamente lo mismo, pero con esta L de fusión, que es diferente. Tened en cuenta que esto es completamente diferente porque esto está en estado líquido o en estado gaseoso y otro está en estado sólido. Y ya os he dicho que las capacidades caloríficas de los sólidos y de los líquidos no son la misma, aunque sea la misma sustancia. Tened mucho cuidado. Y lo mismo que antes, si lo que queremos en vez de fusionar es congelar, digamos, o solidificar, lo que vamos a tener es que administrar la misma cantidad de calor, pero con el signo contrario. Bueno, y diréis, ¿y dónde está la complicación en todo esto? Bueno, pues la complicación suele estar, y ahora lo vamos a ver en un par de problemillas, en saber cuáles son los procesos que me están llevando de un sitio al otro. Si no me equivoco, tengo aquí un par de problemitas que voy a hacer en los siguientes vídeos y ya vais a ver cómo funciona todo esto, así que no os lo perdáis.